Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sigamos leyendo este pasaje que se llama la resurrección de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 58. Ayer leímos hasta el versículo 28, leámoslo nuevamente. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ayer vimos que los enemigos del Señor serán puestos por estrado de sus pies, y todas las cosas estarán sujetas a Él, y todo dominio, poder y autoridad será suprimido, y la muerte también será destruida. Gloria a Dios. Y todo lo malo dejará de existir, y será Dios todo en todos. Y esa es la plenitud total. Todo lo hermoso, lo santo, lo puro, eso va a ser hermosísimo. Es que ni siquiera nos lo podemos imaginar. Bendito y alabado sea el Señor. Sigamos leyendo versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? El bautismo es en el nombre de Jesús, pero si Jesús ya estaba muerto y no había resucitado, como algunos de los corintios decían que no había resurrección, entonces Pablo los confronta y les dice que si no hay resurrección, ¿por qué se bautizan entonces por los muertos? Si Jesús no resucitó, entonces se estaban bautizando por los muertos. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Predicar la palabra de Dios es riesgoso, especialmente en ciertos lugares y en ciertas épocas. Mira, por ejemplo, toda la oposición a la que se enfrentó el apóstol Pablo. Recuerda todo lo que leímos de sus viajes misioneros cuando leímos el libro de Hechos de los Apóstoles. Él y todos ellos, los apóstoles y todos los siervos de Dios, literalmente arriesgaban sus vidas a toda hora por predicar el evangelio de salvación. Y si fuese cierto que no había resurrección, entonces, ¿de qué valdría arriesgar sus propias vidas? ¿Solamente por nada? Y no solamente eso, sino que a través de la historia miles han sido perseguidos y matados por defender el evangelio de salvación, por predicar el evangelio de salvación. Recuerda la Inquisición, en el cual mataron millones de personas porque tenían Biblias. Si no hubiera resurrección, entonces arriesgaron sus vidas y todo y hasta su propia vida por nada. Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo se exponía a grandes riesgos, y eso era tan cierto, a grandes riesgos cada día, y eso era tan cierto como el hecho mismo que él también estaba orgulloso de ver que su predicación sí daba frutos en algunos que sí creían verdaderamente en Cristo Jesús. Versículo 32. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Dice ahí, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Recuerda lo que sucedió en Efeso, que una turba enardecida quiso matar a Pablo porque él condenaba la idolatría, entre muchas otras ocasiones que estuvo en igual peligro. ¿Y de qué sirve exponerse a tanto peligro si no hay resurrección, según ellos? Entonces Pablo les dijo en tono irónico: pues entonces coman, beban y disfruten la vida. Si igual da, porque todos nos vamos a morir algún día, y si no hay resurrección, pues igual da lo uno que lo otro.
Y precisamente esto mismo dicen las personas que no conocen de Dios. Dicen cosas tales como: la vida es una sola y hay que disfrutarla y hacer todo lo que se quiera hacer, que igual todos nos vamos a morir y qué más da. Y dicen muchas cosas así, ignorando ellos que después de esta vida está la segunda muerte, que es la condenación eterna para todos aquellos que hayan rechazado al Señor. O la vida eterna en la gloria del Padre para aquellos que sí aceptaron al Señor Jesús en su corazón y lo obedecieron. Versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo los estaba amonestando. No debían ellos hablar así, como si nada importara, como si diera igual hacer esto que hacer aquello, como si diera lo mismo portarse bien que portarse mal. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aléjate de personas que tienen malas conversaciones. Recuerda, un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Ellos decían y hacían todo esto porque realmente no conocían a Dios. Grave cosa, muy grave, porque ¿qué será de ellos? ¿Qué será de aquellos que ignoran a Dios? Y peor aún, ¿qué será de aquellos que habiendo conocido a Dios se alejan de Él? Dios nos libre, Dios nos libre. Por eso es tan importante que nos mantengamos velando y orando, tal como el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo. Mateo 26:41 dice, palabras del Señor Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A velar y a orar, no desmayes. Sumérgete en la palabra de Dios cada día sin desmayar, cada día. Sigamos leyendo versículos 35 al 38. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Algunos que decían que no había resurrección no podían entender y pensaban que si el cuerpo ya había desaparecido y no quedaba más, que sin cuerpo no era posible la resurrección. Entonces Pablo les dice: necios, porque no querían entender. Es igual que una semilla que se siembra en la tierra. ¿Qué pasa con la semilla? La semilla muere, ya no es más semilla. La semilla como tal muere y nace una planta. Una planta no es una semilla, es una planta, pero tuvo que morir el grano como tal. Igual nuestro cuerpo es como una semilla que muere y Dios es el que da el cuerpo y la semilla. Y Él vivificará nuestros cuerpos mortales en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, los hijos de Dios sí tenemos esperanza y una gloriosa esperanza. Sí resucitaremos, estaremos con Él en la dorada claridad. Y siempre, de ahí en adelante, siempre estaremos con el Señor. Bendito, bendito, bendito y alabado sea el Señor. Vamos a orar.
Señor Dios, gracias por tu palabra, Papito Dios. Líbranos, Señor, de las falsas doctrinas de hombre, de los que no creen y niegan la palabra de Dios, de los que con argumentos falsos y multitud de palabras intentan tergiversar, contradecir o poner en duda tu palabra, Señor. Líbranos de las malas conversaciones, de los malos amigos, de las malas influencias, vengan de donde vengan, ya sea en forma de películas, series, videos, internet, libros o incluso de personas a nuestro alrededor, sea familia, amigos o congregaciones. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en santidad, a saber distinguir lo bueno, lo que es de tu agrado, de lo que no. Danos, Señor, abundante sabiduría e inteligencia, discernimiento de espíritus para saber distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, Padre Santo, no permitas que seamos engañados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. No permitas, Señor, que seamos necios. Ayúdanos, Señor, a entender. Ábrenos al entendimiento. Llénanos de abundante inteligencia, sabiduría y conocimiento de Dios. Llénanos de la sabiduría de lo alto, oh Santo Dios. Arranca de nosotros todas aquellas falsas doctrinas, falsas ideas de hombres que hayan sido puestas en nosotros aún desde nuestra niñez o en nuestras familias de generación en generación. Sálvanos, Señor, líbranos de las falsas doctrinas de hombres. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, santo es el Señor.